se sigue haciendo más grande el vacío de mi corazón. Me refugio más en el alcohol. Ahora decido que hay una manera de acabar con muchos. Levantamos un laboratorio de coca, sembramos coca y empezamos a procesarla y a sacarla. No solamente la fabricaba. Si la gente que me está escuchando supiera de qué es hecha la coca, no la consumirían. Eso lleva cal, lleva cemento, lleva gasolina, lleva polvo de adobe. Yo vi morir gente de sobredosis. Es más, me complacía viendo cómo la gente que yo le daba esa droga moría. Habían días en mi vida, hermano, en que yo no descansaba hasta que yo no sabía que por culpa mía alguien había muerto. Cuando veía a una madre llorando, yo me gozaba. Cuando veía a un padre llorando por sus hijos, yo me gozaba. Porque nadie había sufrido por mí en la vida. Y si yo veía sufrir a alguien, eso traía satisfacción a mi vida. Porque Satanás había cauterizado de tal manera mi conciencia que lo único que tenía paz era cuando veía que alguien podía compartir el dolor que yo estaba sufriendo. Hoy no lloro de dolor, hoy lloro de satisfacción de ver que un Cristo murió por mí y que cambió la historia. Un Cristo murió por mí y que lo que antes yo producía dolor, con lo que antes esta vida producía dolor, ahora Dios la está usando para traer satisfacción a los corazones de los jóvenes, de las madres, de los niños. Recuerdo que un día había un joven que estábamos buscando hacía mucho tiempo para matarlo. Y el joven empezó a huir. Pero un día se dio cuenta dónde yo estaba y que prácticamente estaba desprotegida, y él pensó, ahora gloria a Dios es cristiano. Pero en ese tiempo él pensó, la única manera de yo quitarme este peligro de encima es matarla primero antes de que ella me mate. Llegó a un lugar donde estábamos, y en aquel lugar el joven temblando, porque era un buen joven, era un joven de su casa, con un arma en la mano. Pienso yo que era primera vez en su vida que tenía un arma, y el joven temblando me dijo, yo lo siento, pero yo la tengo que matar porque si no usted me mata a mí. No sé qué manera, pero era experta en artes marciales. Le quito el arma a aquel joven y estábamos en un tercer piso, y yo le digo, tienes 3 minutos para que te escapes de aquí, porque si no yo sí te voy a matar. Pero yo estaba en la única salida que había para que él saliera. Y recuerdo que aquel varón, aquel jovencito, cuando yo empecé a contar 1, 2, y cuando iban 2, él se tiró de ese tercer piso. Se quebró sus piecitos, sus manitos, pero como pudieron, huyeron con él. Había una posesión tan demoníaca en mi vida, hermano, que no me importaba si fuese mi mamá o no. Al que me tocase matar, lo mataba. Un día alguien
Desde un cuarto piso me tiró una roca de este porte y cayó a este lado de mi cabeza. Quedé inconsciente por más de 15 días y perdí la memoria aproximadamente por 6, 7 meses, algo así. Cuando yo recupero mi memoria, me dicen qué había sucedido. Recupero mi memoria, voy a buscar a las personas que habían hecho eso. Como usted entenderá, ya no estaban. Pero con el grupo de personas que tenía, movimos cielo y tierra hasta que lo encontramos. Y hice lo mismo con él. Lo que él hizo conmigo, yo lo hice con él, con la diferencia de que él no vivió. A la edad de 18 años, más o menos, me toca huir de la ciudad de Medellín. 16 años, algo así. Me toca huir de la ciudad de Medellín porque se hizo un asalto. Y me fui a esconder a una selva que quedaba 6 horas a caballo de donde había civilización. Y en esa selva había una casita donde yo fui a esconderme. Y habían unos seres en la tierra que yo odiaba más que a mi padre y que aquella mujer que le dije, y eran los evangélicos. Porque todo evangélico que le predicaba a la gente que andaba conmigo se convertían, y se convertían los más malos. Cambiaban la pistola, cambiaban las armas por una Biblia. Y yo fui cogiéndole odio a aquellas personas. Y estando allá en esa selva, ¿quién cree que llegó? Los evangélicos. Y yo miraba para todos lados y decía, pero aquí no hay a quien convertir. ¿A quién le van a predicar? A los pájaros, a los animales. Amén. Dios los había mandado por mí. Donde usted se meta, amigo que nos está escuchando, si Dios tiene un propósito con usted, donde usted se meta, allí Dios le va a mandar un mensajero que le diga que Cristo le ama. Allí va a mandar Dios un mensajero que le va a decir que usted es importante para Dios, y lo va a acercar de tal manera que no le va a dejar otra salida. Pero eso no es todo. Los detestaba y me ponen a que les sirva. Llega y me dice el dueño de la casa, era cristiano pero nunca me había dicho, porque me tenía miedo. Y a mí me preocupa cuando a usted y a mí nos da miedo hablar del Señor. A mí me preocupa eso, cuando usted se avergüenza. Ayer estaba allí al frente en la Olímpica y alguien se puso a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? Porque es que el Señor que mataron, todo mundo lo quería. Y empecé a hablar con aquella mujer y le dije, pero a ti no te debe preocupar el que ya murió. Si del Señor viene en este momento, ¿qué de tu vida? Te vas a perder. Y ella se quedó mirando y me dice, usted es atrevida. ¿Cómo me viene a decir eso? Y yo, si tú no buscas a Dios, te vas a perder. Hay veces que a usted y a mí nos da miedo. Y Dios puede ponerle a usted una persona enfrente y quizás sea la última oportunidad que tiene esa persona para escuchar de Cristo. Quizás sea la última oportunidad que tiene esa persona para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y usted no habla, usted se queda callado. Hermano, tiene que hablar. Oigan, no dejen de oír. Usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor a quien sea. Al rico, al pobre, al homicida, al no homicida, a todos tenemos que predicarle, porque Cristo no hizo acepción de personas. Aquel hombre nunca me había hablado, nunca. En ese tiempo que estuve allí, aproximadamente 4 meses, nunca me había hablado. Y me dice, yo necesito que tú me ayudes porque mi esposa está enferma, a que me le ayudes a servirle a los hermanos. Yo dije, caramba, no los quiero y les tengo que servir. Bueno, ellos tenían un frasquito de veneno para los ratones. Y yo dije, claro,
Aquí acabo con todos. Le llevaba la comida, el desayuno, lo que fuese, y les echaba aquel veneno. Pero yo veía aquellos evangélicos locos, raros, que antes de comer inclinaban la cabeza y ponían las manos así y movían los labios. No sé si ha leído a la historia de Samuel, allá en Primera de Samuel 1, que Ana solamente movía sus labios, pero su voz no se oía. Y aquellos evangélicos movían los labios, y yo decía, sí, eso les va a servir. Pasaron 8 días, se acabó el veneno y ellos siguieron vivos. Porque lo que dice la palabra, si usted lo cree, si usted lo cumple, si usted lo vive, se va a hacer una realidad en su vida. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay algo a lo que Dios no puede negarse, y esa es su palabra. Él nunca negará su palabra. Si Él dijo que nos iba a proteger, Él nos protegerá. Si Él dijo que iría delante de nosotros abriendo caminos, Él lo hará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando no lo pude matar a los evangélicos, entonces empezó el pastorcito, yo le decía pastorcito, a andar detrás de mí, y le gustó la muchacha. Y empezó a andar detrás de mí, a decirme, quiero hablar contigo. Y yo, claro, pero lo voy a hacer caer, para que vean que no es tan santo. Tenga cuidado. Usted como hombre de Dios, tenga cuidado. Usted como mujer de Dios, tenga cuidado, que Satanás manda muchos Jezabel a la iglesia. Y sabe que es lo tremendo, que se visten como ángel de luz. Y vienen a la iglesia, y empiezan a asistir a la iglesia, y empiezan a buscar de Dios, pero cuando te enredan, te llevan al mundo, te apartan de Dios, destruyen lo que Dios ha querido hacer contigo. No dejes que nada ni nadie te aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y aquel hombre empezó a decirme, yo quiero hablar contigo, y un día le dije, claro, vamos a hablar. Me retiré con él lejos de donde estaban los otros hermanitos, muy lejos. ¿Por qué se ríe? Me retiré con él lejos. Y el hombre empieza a hablar. Yo le dije, claro, habla. Yo pensé que me iba a decir otras cosas. Cuando él me dice Jesucristo, yo, un momentico, te cambio los 5 minutos por 5 segundos. Después de los 5 segundos, si no corres te mato. Y él me dijo, así tú me mates, otra persona va a venir a decirte Cristo te ama. Cuando él termina de decirme eso, yo saco una pistola y le digo, corre porque te voy a matar. Y el hombre se paró con todo el cuidado del mundo, yo creo que más despacio de lo común, y empezó a caminar más despacio de lo común. Y yo le decía, corre, corre porque te voy a matar. Y él sin mirar atrás decía, si tú me matas, otro va a venir a decirte Cristo te ama, y un día vas a predicar el evangelio. Nadie me había desafiado en los años que tenía de vida. Cuando yo hablaba, todo el mundo obedecía, todo el mundo corría, en mi casa temblaban, mi mamá me respetaba, mis hermanos me tenían miedo, en el barrio no sabían que yo tenía armas, pero todo el mundo me tenía miedo. Porque cuando alguien maltrataba a un hermano mío, ¿sabe quién salía a la defensa? No precisamente el Chapulín Colorado, Esmeralda. De hecho, cuando recuerdo ciertas cosas con mi esposo, él se ríe, porque a mi esposo le tocó correr más de una vez, porque mi esposo le pegaba a un hermanito mío que tenía una enfermedad. Entonces él le pegaba y el niño llegaba a la casa casi para morirse. ¿Quién le pegó? Tal persona. Y yo iba y lo sacaba a buscar al que ahora es mi esposo. Entonces ahora se ríe y le dice a los hermanos, ustedes no saben cómo yo la mantenía corriendo detrás de mí.
ciudad de Medellín después de estar allí en aquella selva. Y un día en un atraco, en un pueblo cerca de la ciudad de Medellín, nos denunciaron. Habíamos un grupo de amigos de aquella banda y nos denunciaron, y cuando nos denuncian llega el ejército y la policía, y todos mis amigos huyeron y me abandonaron y me dejaron con las armas. Y yo recuerdo que por primera vez en la vida yo intenté suicidarme 3 veces. La segunda vez que intenté suicidarme fue cuando me dijeron que aquel muchacho era mi hermano. Intenté también suicidarme, pero aquella vez, por primera vez en la vida, yo no quería morir. Y cuando vi al ejército y la policía, nos habían denunciado por atraco. Y cuando llego allí, cuando salgo y veo al ejército y la policía, yo no quería morirme. Y yo recordé las palabras de aquel pastorcito que me había dicho y que me había desafiado diciéndome que un día iba a predicar a Cristo. Yo recordé esas palabras y yo levanté mis ojos y dije: Dios, si es verdad que tú desistes, sácame de aquí, yo te voy a servir. No sé cómo, yo empecé a caminar por el medio del ejército con 2 armas en mi mano. Uno de esos era un changón. Y empecé a caminar con 2 armas en mi mano. Pasé por el medio de la policía, por el medio del ejército. Llegué a la ciudad de Medellín, a mi casa con 2 armas en la mano. La gente, no sé si era que no me veía, tiene que ser, pero por donde yo iba con esas 2 armas. Yo recuerdo, lo único que puedo recordar es que cuando vuelvo en sí, estoy en la puerta de mi cuarto, en la puerta de mi habitación, del apartamento en el que yo vivía, porque no vivía con mi madre, sino a este lado yo tenía un apartamento y aquí estaba la casa de mi madre. Yo entro, reacciono cuando estoy abriendo la puerta del apartamento y me miro con 2 armas en la mano y yo dije: ¿y aquí qué pasó? Le había hecho una promesa a Dios, pero ¿sabe qué? La olvidé. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido con Dios? ¿Cuántas veces ha dicho: Señor, voy a sembrar? ¿Cuántas veces ha dicho: Dios, hago un pacto? ¿Cuántas veces ha dicho: Dios, me voy a santificar, voy a dejar este pecado? Te prometo, Señor, que voy a cambiar de vida. Y ha seguido lo mismo. ¿Aló? ¿Aló? A mí se me olvidó. Se me olvidó el compromiso, el pacto que hice con Dios, y siguió transcurriendo mi vida en la delincuencia, siguió transcurriendo mi vida en el vandalismo, en el sicariato. Yo recuerdo que en la ciudad de Medellín, en la época de Pablo Escobar, a nosotros nos pagaban 2 millones por cabeza de policía con el arma. Teníamos que mostrar el arma y nosotros pagábamos 1 millón. O sea, a mí me decían: matas tanto y por cada policía que mates te damos tanto. Nosotros contratábamos otras personas y esos nos hacían los favores a nosotros. De una manera muy violenta matan a mi primo y secuestran a mi primo, el que era el jefe de la banda La Terraza, y secuestran a un hermano de él. Aquello produjo en medio de ese sector de la delincuencia la guerra más sangrienta que pudimos vivir. Mataban niños, adolescentes, se mataban ancianos, todo lo que cayese por aquella venganza. Parientes muy cercanos míos murieron por causa de esto. Recuerdo que hubo un hecho que recordé y lamenté mucho.
fue como me tocó ver una familia completa, con niños de la edad de los 3 y 4 años acribillados por causa del pecado. Me caso con el que ahora es mi esposo, conozco el que ahora es mi esposo, me caso con él, pero él no sabía quién era yo. Ayer le contaba a alguien que cuando él iba a hacerme la visita, él era el hombre más juicioso que yo pude haber conocido en la tierra. Él iba a mi casa, me hacía la visita de novios hasta las 10 de la noche. Él salía a las 10 de la noche de mi casa y se iba a dormir. A las 10:30 yo llamaba a su casa, me hace el favor y me pasa a Jaime, él se llama Jaime López. Ay no, él está durmiendo, Esmeralda. Cuando me decían él está durmiendo, en la esquina me estaba esperando un carro blindado. Me iba. Sin él darse cuenta que yo salí en ese carro, duramos 8 meses. A los 8 meses alguien le contó. Aquella relación por poco termina. ¿Usted qué hace en un carro así, así? Yo no, tranquilo. Lo que pasa es que son negocios que yo hago por las cosas que yo tengo que hacer todos los días, pero no es nada malo. Lo que pasa es que hay una amiga, y empezaba el diablo a acomodar las cosas. Terminó creyendo. Me caso con aquel hombre, pero cuando tenía 2 meses de casada, sucedió lo que yo creí la peor tragedia en mi vida. No había pasado, yo creía que no había pasado por cosa tan horrible como la que me sucedió a los 2 meses de casados. ¿Sabe qué sucedió? Mi esposo se volvió evangélico. Empezó a asistir a una iglesia de locos. Y todos los días que el hombre iba a la iglesia, llegaba de la iglesia a las 9 de la noche a la casa y se tenía que quedar de las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana tocando la puerta. Mi amor, ábrame, mi amor, déjeme entrar. Yo no estaba haciendo nada malo, yo no vivo con evangélicos. Llévate tus cobijas y tus cosas para donde los evangélicos, porque conmigo no vives. Le abría la puerta a las 3 de la mañana, entraba, se metía debajo de las cobijas y empezaba a decir: Dios, gracias por la esposa que me diste, porque es la mejor mujer del mundo. Es una mujer comprensiva, es tierna, es amorosa, es hacendosa, y un día ella va a predicar tu palabra. Quedaba mirando a aquel hombre y le decía: tú tienes los peores males que puede tener un ser humano en la tierra. Eres pobre, feo y bobo. ¿Cómo es posible que lo estoy maltratando? Lo dejo en la calle y ahora viene a decir que soy la mejor mujer del mundo. Este está loco. Pero yo no sabía que la Biblia dice que había que llamar las cosas que no son como si fuera, que lo imposible para Dios no existe. Yo no sabía que la palabra tenía poder y que lo que él confesara se iba a volver una realidad. De ahí que usted y yo tenemos que aprender a confesar palabras de bendición y no de maldición. De ahí que usted y yo tenemos que empezar a vivir lo que dice la palabra. Llame las cosas que no son como si fueran. El diablo es experto
en hacernos ver y a que creamos solo lo que estos ojos carnales ven. ¿Sabe qué ve usted con estos ojos? Maldad,